Muy buenas a todos, aquí estamos un día más, un martes más en nuestro canal y hoy os traigo historias reales, historias que han sucedido de verdad. Recuerda quedarte hasta el final del vídeo porque así YouTube notifica de que subí un nuevo vídeo. Déjame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda que dejo en la cajita de descripción todas mis redes sociales. Así que cógete un bol de palomita, apaga la luz y comenzamos. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Manicomio General de la Castañeda. Como parte de los festejos del centenario de la independencia, Porfirio Díaz se dio a la tarea de construir e inaugurar obras que le mostraran al mundo el progreso, prosperidad y modernidad que vivía México en 1910. Así fue que construyó el Manicomio General de la Castañeda, que fue inaugurado el 1 de octubre de ese año. La institución cumplía con una doble función, ya que era hospital y asilo, que atendía a enfermos mentales de ambos sexos. Se ofrecía además un espacio donde se propiciaba la enseñanza médica y los últimos avances en psiquiatría. Satisfacer la atención a la salud mental era un símbolo de progreso. Sin embargo, con el tiempo y el desdén, se convirtió en un sitio de horror, cuyas historias escalofriantes aún hoy nos lastiman. El lugar elegido para su emplazamiento fue la hacienda pulquera La Castañeda, en Michoacán, que pertenecía a Ignacio Torres, amigo personal de don Porfirio. Se creía que su ubicación en las afueras de la capital y el buen clima propiciaría la salud física y mental de los enfermos. Los primeros internos fueron aquellos diagnosticados con epilepsia, enfermedades consideradas en esa época como idiopáticas, para la cual no había un tratamiento satisfactorio, ya que además se pensaba que quien la padecía era atraído a la violencia y al crimen. Durante su primera década de vida, La Castañeda sobrevivió a la Revolución Mexicana, aún con ciertas carencias de recursos debido a la guerra. Mantuvo una calidad de servicio bastante aceptable y una plantilla de unos 350 empleados. A partir de los años 20 se rompió la burbuja de la perfección y de la modernidad y comenzó a gestarse la leyenda negra, que llevó a que la institución fuera considerada la puerta del infierno. Los recursos federales y los patrimonios disminuyeron considerablemente, pero lo que sí aumentó fue la población, ya que mantuvo a más de 3.000 internos, es decir, 3 veces más de lo que permitía su capacidad. Investigadores de la salud pública aseguran que esto se debió a los estereotipos sobre la locura que se encontraban en el imaginario colectivo de la época. La gran mayoría de los pacientes mentales eran discriminados y abandonados. Sus propios familiares les rechazaban y los recluían, aunque sus padecimientos no cumplieran los requisitos para ser confinados en esta institución, que se veía forzada a darles asilo. Se volvió el lugar idóneo para castigar y corregir a aquellos cuyas conductas escandalizaban por romper con lo que consideraban normal. La mayoría de los varones eran diagnosticados como alcohólicos y a las mujeres se les catalogaba de neuróticas. A los indígenas se les internaba bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. Los medicamentos oficiales no ofrecían mejoría, porque más del 80% de los pacientes no padecían ninguna enfermedad mental, además de padecer un abuso de tratamiento de electroshock y baños de agua helada. Los internos sufrían el encierro en cuartos húmedos y llenos de ratas, así como las condiciones sanitarias y médicas cada vez peores. Un interno con algún retraso mental era tratado como un animal. A las madres solteras se les consideraba prostitutas y a las prostitutas delincuentes. Se puso de manifiesto la escasa efectividad del personal médico y los derechos de los pacientes brillaban por su ausencia. Antes de celebrarse la 19 Olimpiada en la Ciudad de México, 1968, se llevó a cabo la llamada Operación Castañeda. El edificio fue clausurado y demolido, y sus 3.500 internos fueron reubicados en 6 nuevos hospitales psiquiátricos modernos. La fachada fue rescatada por Arturo Quintana Rioja
empresario mexicano, quien la compró y trasladó piedra por piedra a un terreno de su propiedad. En el lugar donde había estado el antiguo manicomio, se construyó un gran conjunto habitacional llamado Lomas del Platero. Ahí comenzaron las leyendas de sucesos paranormales. En 1973, los primeros habitantes solían contar cómo por las noches se escuchaban ruidos de canicas, risas, chapoteos en el agua y pasos en distintas partes del apartamento. En la actualidad se dice que a partir de las 10 de la noche suelen oírse lamentos y muebles que son arrastrados. En los pasillos comunes es posible ver macetas que se mueven solas e incluso personas que suben y bajan por la escalera gritando a todo pulmón. En 2001, Alberto Carvajal comenzó a buscar sobrevivientes del manicomio. Pudo ubicar y entrevistar a unos 50 que estaban confinados en hospitales de la Ciudad de México. Encontró casos que hoy se antojan absurdos, como el del vecino de Tepito, de nombre Enrique, quien fue internado por desesperar a sus vecinos al cantar día y noche. Otro caso fue el de una mujer de Izno, quien fue ingresada a los 16 años de edad, después de ser expulsada de su pueblo. Seguramente el 29 de junio de 1968, al cerrar por última vez las puertas, se clausuró la historia de más de 68.000 vidas, que jamás podrán contarnos cuál fue su triste realidad. El caso de Clifford Hoyt. Clifford Hoyt, también conocido como el hombre que escapó del infierno, es un ciudadano estadounidense que sufrió un accidente automovilístico la mañana del 5 de diciembre de 1999 en Maryland, en la carretera Maple Grove. Pese al aparatoso accidente, Clifford logró sobrevivir. Su fuerza de voluntad hizo que moviera su cuerpo a la carretera, donde colapsó y cayó en coma. Para su buena fortuna, minutos más tarde del accidente, un camión pasó por el lugar, vio a Clifford y pidió auxilio al 911. Paramédicos constataron que se encontraba inconsciente y lo trasladaron a un hospital. Clifford no solo había entrado en coma, además tenía varias fracturas, hemorragias internas y heridas por todo el cuerpo. Su recuperación fue muy lenta, más de lo normal, y permaneció interno en el hospital. Una noche se escucharon gritos de desesperación, acompañados de golpes a la pared y lamentos. El ruido provenía de la habitación de Clifford. Cuando los enfermeros entraron en la habitación, encontraron al hombre completamente desquiciado y con ojos exaltados que por poco se le salía de los párpados. Clifford aseguró, entre lamentos, que había estado en el infierno durante todo este tiempo. Relató que las torturas que experimentó en aquel lugar eran inimaginables. Afirmó que vio brazos que le perseguían, olía a azufre, se escuchaban lamentos interminables y que estaba lleno de fuego. Fue necesario someter a Clifford entre varios enfermeros para aplicarle un calmante. Clifford se recuperó a los pocos días de su revelación sobre su supuesto paso por el infierno. En el hospital le advirtieron que necesitaba ayuda psicológica, pero él lo rechazó. Semanas después, tras haber regresado a su departamento alquilado, los vecinos se quejaron con el dueño del edificio, pues le recriminaron que Clifford tocaba a muy altas horas de la noche y no los dejaba dormir. El casero fue al departamento de Clifford para hablar con él. Tocó por varios minutos la puerta y tras no recibir ninguna respuesta, decidió entrar con su llave maestra. Para su sorpresa, encontró a Clifford en el piso, abrazando un enorme bloque de hielo. La sala estaba llena de excremento y llena de suciedad. El arrendador del departamento de Clifford no podía creer lo que veía. Tomó fotos del desastre y llamó a la policía. Clifford se encontraba despierto y aseguró que era consciente de todo lo que estaba haciendo. Afirmó que tocaba música a altas horas de la noche para que los demonios del infierno no se le llevaran otra vez. Solo así los podía mantener alejados, dijo. El bloque de hielo explicó que era porque no soportaba el calor que hacía en el infierno. Uno de los médicos de Clifford aseguró que en una noche, desde una habitación contigua, lo escuchó reír y de pronto escuchó una mezcla entre carcajadas y gruñidos que ningún humano podría hacer. Cuando abrió la puerta del cuarto del hospital, Clifford se encontraba solo, abrazado a otra barra de hielo que le había dado.
Por eso, aun cuando filmé su traslado, desde entonces no creo que Clifford Hoyt haya estado mintiendo, dijo el médico. La familia de Clifford se vio obligada a internarlo en el centro psiquiátrico de Maryland. Los médicos aseguraron que su extraño comportamiento se debe al daño cerebral que sufrió en el accidente, pero Clifford, el día de hoy, está convencido de que los demonios aún le persiguen. Condenado a muerte. La persona más joven condenada a muerte fue un niño de tan solo 14 años de edad. George Stinney tenía solo 14 años cuando fue acusado de matar a dos niñas blancas de 11 y 7 años. Los cuerpos fueron encontrados afuera de la casa de sus padres. Los padres del niño no fueron admitidos en sala del juicio y los expulsaron de la ciudad. El niño pasó 81 días en prisión. Después de estos días fue sentenciado y lo mataron con una descarga de 5.380 voltios en la silla eléctrica. 70 años después, en 2014, se demostró que George era inocente. Pues hasta aquí las historias de hoy, espero que os haya gustado tanto como a mí buscarlas y contároslas. Me encanta esta temática y espero que a vosotros también. Y la palabra de hoy es infierno. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre y muchísimas gracias a los que llegáis hasta aquí. No sabéis el apoyo que es para mí que lleguéis hasta aquí. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene. Adiós.